Hoy en Retrologando vamos a recordar una serie de hace bastante tiempo, con una serie de particularidades, no muy recordada, pero que bueno, tenemos a nuestra disposición y en internet, y por eso hemos querido recordarla. Me refiero a Los Paladines. Los Paladines es una serie que se rodó en 1972 en coproducción Radio-Televisión Española ZDF alemana. Hay que decir que esto fue una coyuntura que a Televisión Española en ese momento, en el tardo franquismo ya, le pareció oportuna para hacer una historia donde se mezclaran elementos de la tradición cultural, en especial medieval, sirviera también pues como de muestrario de las maravillas arquitectónicas que quedaban y que quedan de la España, de la ocupación árabe de la casi la totalidad de la península, unos mensajes determinados, integradores y tal igual. Y entonces pues se decidió hacer esta serie. Esta serie pues se propone en coproducción, ya digo, con la ZDF, que prácticamente no hace nada, aporta uno de los protagonistas, de los tres protagonistas. Pero bueno, es una serie muy del Televisión Española, muy de la época, si bien con algunas novedades también interesantes. Y bueno, vamos a ver, la ficha dice así, o sea, la serie se emitió, se grabó en 1972, perdón, se grabó entera, en cine, y se emitió entre el 21 de octubre de 1972 y el 20 de enero de 1973. Los domingos a las 4 de la tarde, es decir, después de las noticias del informativo de mediodía, la serie. Después se repuso en 1979, también los domingos, en la 2, y la serie se compone de 13 capítulos de 25 minutos. Es una serie en color, no ya en blanco y negro. Había muchas que se hacían en blanco y negro, pero esta en particular es en color. Y tiene una particularidad que es de las primeras, si no la primera, que se rueda todo en exteriores, en las localizaciones naturales, donde se ubica la acción de la ficción. Es decir, que van a no sé qué, el palacio de tal, pues allá que se van a un palacio similar, porque el director, Juan García Tienza, pues cuando, yo no sé bien, esto no lo conozco, no conozco el dato, si él propuso la serie de Televisión Española o desde la misma Televisión Española le propusieron a él pues la realización de la serie. Entonces él se fue y estuvo recorriendo gran parte de lo que era el reino nazarí, quiere decirse Granada y alrededores, y parte de Jaén y parte tal, para ir buscando los lugares que convenían para la ubicación de la serie. La serie está ambientada en la Edad Media, en la Baja Edad Media, en el final de siglo XV, pues cuando estaba justamente todavía anterior a los Reyes Católicos, anterior a los Reyes Católicos no, anterior a la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, por mejor decir, es más exacto. Ya había una parte de la península reconquistada, como lo decían, por los cristianos, y había la parte, el reducto de los árabes en Granada, y lo que entonces era Granada, que es que entonces no eran las provincias como ahora, pero era el reino de Granada. Entonces la historia pues nos plantea la situación de que hay un noble castellano, una especie de príncipe árabe y un campesino. Estos son los tres protagonistas, un campesino castellano también. Son los tres protagonistas que llevan a cabo toda la serie. La serie se divide en 7 partes, porque son 13 capítulos, pero salvo el primero, cada historia son 2 capítulos. O sea, hay 6 historias, 7 el prólogo, que es la introducción, la presentación de los personajes y de la situación y cómo se conocen y deciden llevar a cabo pues su labor, y después son 6 historias, cada una compuesta por 2 capítulos. Esta historia en cuestión sería tres camaradas, que es la primera, que es donde se unen los 3 amigos, que ahora un poco detallaremos de qué va cada uno, pero lo podemos decir ya. Resulta que hay un campesino fuerte, un campesino grande, interpretado por Ricardo Palacios, que después ha escrito y dirigido algunas otras películas, por ejemplo recuerdo Viva la Banda,
una película bastante coral con Alfredo Landa, con Antonio Resines, con Antonio Ferrandis por allí, una película que está divertida. Bueno, este señor es un campesino que está por allí en tierra de Castilla, pero justo en la linde de la frontera con los árabes. Es un hombre pues muy campechano, un hombre muy buena persona, y un hombre que no duda en tratar a los otros como iguales, es decir, no distingue una separación tangencial entre los castellanos, los cristianos y los árabes. A todas estas hay el otro personaje castellano, interpretado por Julio Morales, que es Don Diego, que es un caballero que es el hijo de un señor medieval, de un señor feudal, que regresa después de estar pues de batallas y tal igual, y ve la situación. Entonces decide abandonar la casa del padre para irse un poco a reivindicar la justicia. Que es algo parecido a lo que le sucede a Omar, interpretado por Bill Darin, que es el príncipe ese, el noble ese árabe, que también se une con ellos. Entonces estos tres amigos, bueno, estos tres señores que coinciden porque hay una situación con un individuo que vamos a ver, la serie arranca así. Está el personaje de Nuño, que hace Ricardo Palacio, hablando con un señor mayor que es moro. Bueno, hay una murallita, unos están aquí y otros están allá. Bien, lo he dicho al revés, unos están aquí y otros están allá, no al revés, pero bueno, con los olivos y tal y cual. Entonces le dice, bueno, que a pesar de ser moro y cristiano y tal, pues que tampoco hay tanta diferencia. Bueno, pues a ver si tal, bueno, muy bien, y se van. Entonces hay una banda que son una especie de forajidos, que son, dijéramos, el ejército pequeño del señor feudal que va mandando expoliar a los moros que hay por allí. Los manda a pegarles palizas, a echarlos de allí y a quedarse con sus propiedades. El Nuño este lo ve, bueno, y le parece mal. Pero aparece el hijo del señor feudal, que es este Don Diego que decíamos, que se opone a la actividad del padre. Le dice que no, que esto no puede ser. Pero hombre, ¿cómo va a tratar así a la gente? Sí, ¿por qué? Pues no, pues yo no quiero. Entonces se va. Y entonces el moro lo mismo, pues porque veía que también había las guerrillas de las taifas y las cosas estas. Entonces hay un señor mayor al que le dan una paliza y pretenden cargárselo. Y el Nuño lo acoge en su casa, con la protección de los otros dos sin saberlo. Pero entonces se reúnen y deciden eso, pues ir impartiendo justicia. Y hacen las otras 6 historias, que ya digo que cada una de ellas en 2 partes, que son las siguientes. 3 camaradas, como digo, el primer capítulo, el 2 y 3 son El juicio de Dios, que es una historia terrible, porque bueno, aquí hay que decir que estas historias pues están basadas en material original medieval. Es decir, hay alguna historia del conde Lucanor, hay la historia de la matanza de los Abencerrajes, hay otra que es una trampa que le hace un familiar al resto de su familia, parecido a los Abencerrajes, pero no es lo mismo. Es juicio de Dios, juicio de Dios es un enfrentamiento directo, hay un grupo que está en una sección, que está pues mandando en una tierra tal, que ya digo que tiene su cuerpo militar y tal, y aparecen estos paladines. Y dice que en vez de masacrar al pueblo, que se enfrenten con ellos. Y efectivamente, hay 6 o 7 militares o soldados de estos, de la aldea aquella, que se enfrentan a los 3 paladines. Y los 3 paladines naturalmente vencen. Con lo cual, se hacen con el poder del sitio este y empiezan a repartir bonomía y justicias indiscriminadamente. Después viene Funeral por un cobarde, Jaque mate, Los Abencerrajes, que ya he aludido a ello, Te perseguirá mi maldición y termina con Semillas de escoria. Porque siempre había los personajes traidores, los personajes que iban en contra de este sentido igualitario y de llevarse bien. Las misiones que van llevando, estas historias que se van desarrollando, pues suceden a ambos lados de la frontera, dijéramos, tanto en territorio árabe como en territorio castellano. Y bueno, pues la intervención de ellos siempre resulta decisiva, si bien en la mayoría de casos al principio ellos asisten como testigos a el inicio de la historia, que justamente la parte que corresponde a la tradición literaria u oral o que se conserva de aquella época. Hay historias tanto, sobre todo de la literatura medieval, pero también hay historias recreadas a propósito de cierta documentación de que ha habido, por lo visto. Todo esto son materiales que, bueno, lo sabría el señor que lo hizo, que no era yo. Entonces, lógicamente. Pero bueno, sí se ve
que hay una preocupación por buscar estas localizaciones, que haya esta arquitectura rodeando, ahí van andando y están en calles estrechas, rodeadas por muros altos, como eran las construcciones y las ciudades en el Reino Andalusí, en las zonas de ocupación árabe o musulmana del sur de España. Pues era esto, un sitio que hace mucho calor, pues ¿qué hacían? Pues hacían muros altos, en las calles daba sombra, en las calles hacía fresquito, pintaban de blanco para que no absorbiera el calor las viviendas, todas estas cosas. Y estamos hablando de una serie que, es que claro, estamos hablando de 1972 y parece que estuviéramos hablando de la época en que transcurre la acción de la serie, o sea, la Edad Media. Pero es que no se hacían así las series. Es que las series normalmente se hacían en estudio. La serie se hacía en un estudio, que además había 2 o 3, no había muchos más, donde montaban unos escenarios, montaban unos atrechos y se hacía todo. Esto no. Esto hay algún caso incluso que se ve interiores de casas, que eso en la serie habitual no se veía, de vivienda. Por ejemplo, la de Nuño, la del campesino, cuando está allí con el anciano y tal, que se ve la cama, las paredes y se ve el techo. O sea, unas casas además de estas rudimentarias que había por la zona de la Alpujarla y todo esto. Es una serie que es muy curiosa, porque es que no es una serie de decir, ¡oh, qué brillante, qué maravilla! No. Pero es una serie que no deja de tener interés para ver los rudimentos de lo que se ha visto después. Y también en otro sentido. Porque esta serie, a poco que se vislumbre, que se ponga uno a ver la serie y a entenderla mínimamente, no tiene ninguna complejidad. Es una serie que hasta un niño de 4 años la entiende, no hay ningún... Al revés, a lo mejor le gusta más que a un adulto. Porque, hombre, vamos a ver, las condiciones que provocan las situaciones, las provocaciones, las peleas, madre mía, las peleas, pues son muy rudimentarias y están hechas pues un poco... con ilusión, con voluntad, pero con poca profesionalidad. O sea, hay veces que en la pelea, por ejemplo, recuerdo esta de la primera historia de 2 partes, que se enfrentan allí en un patio como de un castillo, de una ciudadela, no sé qué. Es un chiste. O sea, y pim, pom, como los niños nos poníamos con los palos a jugar, pues igual, algo parecido a esto, ¿no? Pero aparte de estas cosas, hombre, también hay cosas de las indumentarias que chocan. Por ejemplo, aquí todavía no se buscaba un realismo donde, pues imagínate un señor que va, ¿qué voy a decir? Desde Guadalajara, pongo por caso, hasta Granada, a pie o en burro, y siempre con la misma ropa, debía ir fino, debía ir guapo, debía ir limpio, pero de narices. Que cuando faltaran 3 kilómetros para llegar al sitio, mira, por allí ya viene ese. ¿Por qué? Por el olor. Porque claro, tampoco es que fueran precisamente hoteles de 4 estrellas, de 5 estrellas, con jacuzzi, con baño y con tal, sino que iban, pues se ponían a dormir al lado del camino, se despertaban y seguían caminando. Esa tendencia que, por ejemplo, apreciamos en La Marrana, de José Luis Cuerda, que recordamos aquí, ese detalle por la exactitud, por la realidad, eso aquí no existe. Esto es una historia de fantasía, bueno, pues donde van siempre muy maquiaditos y van muy a gusto y se pelean hay un montón bueno, tampoco hay grandes batallas, porque tampoco habría presupuesto para eso, me imagino, pero cuando hay peleas tal y cual, salen sin despeinarse, ¿verdad? A lo mejor, ¿qué te ha pasado? No, que es que me ha dado aquí y le ha dado uno con una espada o lo que sea, y a los 10 minutos ya está tranquilamente sin que le haya pasado nada y tal y cual. O sea, estos fallos, pero estos son fallos que eran endémicos a la forma de hacer televisión entonces. Y en cine, pachí, pachá. Pero en televisión era muy claro, o sea, estas cosas ni siquiera se tenían en consideración. Entonces, pues bueno, en ese sentido esta serie pues hace aguas por todos lados. O sea, una serie que hoy se pondría, sí, que no, es que hoy no se pondría, pero vamos. Pero sería más adecuada para un público casi que infantil que adulto. Pero, o iletrado, o gente que, bueno, pero que esto ya en España, por suerte, cada vez hay menos. Me imagino que en otros sitios también. Una de las claves curiosas y particulares de la serie, en contra de lo que se pudiera pensar, es su carácter conciliador, que se ve desde la misma trama que he contado. Es decir, aquí en vez de potenciar el rencor, la diferencia en moro y cristiano, de estar viendo, no, es que estos eran un poco menos que monstruos, que devoraban niños por las noches y los otros eran unos santos, que... No, aquí se intenta pues establecer un plano de igualdad. Y tan malos son, en ocasiones, los cristianos, cuando por ejemplo van allí a la cueva en el primer capítulo, que hay un tesoro, supuestamente, intentan cargarse a los otros, a los paladines y al viejo que iba con ellos. Pues estos son cristianos y hacen la maldad, pero también los árabes, los musulmanes también hacen la suya. Es decir, y los buenos son eso, cristianos y árabes.
Y cristianos y árabes que, pues bueno, pues habla de la tolerancia, de la igualdad, del respeto a lo que piensa el otro, entre los árabes y los cristianos. Los judíos no, los judíos quedan fuera. Los judíos no aparecen para nada en el... Hombre, podía haber sido un cristiano, entonces un moro y un judío, por ejemplo, digo por decir, ¿no? El campesino podía haber sido un judío perfectísimamente. Igual eran de españoles unos que otros, desde la perspectiva de hoy, porque claro, con la dominación musulmana y la integración de los judíos en la cultura de la península, pues desde Asturias para abajo había judíos gentiles, que eran los cristianos, y árabes indiscriminadamente, y se juntaban y se unían y hacían las cosas juntos porque es que convivían juntos y estaban juntos. Entonces ya llegó lo que llegó y ya las cosas pues se fueron a hacer puñetas, pero era así. Pero en este caso, en esta serie los judíos no aparecen por ningún lado en este protagonismo que decimos. Desde este mismo punto de vista, la guerra no se considera algo bueno, no se considera algo positivo. Esto sí que me parece destacable en el sentido de que, claro, la beligerancia, sobre todo de la primera posguerra, de lo militar, la importancia del vencedor, pues era algo que ya se iba diluyendo y que parece ser, pues claro, es que en 1972 yo tenía 7 años, entonces es cuando me vine a vivir a Málaga. ¿Qué iba a pensar? Yo esta serie naturalmente no la vi en su momento, la he visto bastante después, pero quiero decir, en ese tiempo ya se vislumbraba que iba a haber que no iba a haber una perpetuación del franquismo, que iba a haber un camino que había que buscar de dejar al lado rencores y pendencias y buscar un poco la armonía y la consideración y el talante de unos hacia otros, pues de una forma más acogedora, más tolerante. Y bueno, pues esto en cierta manera la serie lo intenta expresar, creo yo. Ya digo que los exteriores son casi que lo mejor de la serie. Vemos serranías, vemos la Vega de Granada, vemos palacetes y palacios y cosas, mezquitas, en fin, edificios muy importantes. Hay que decir que, por lo que a mí por lo que yo recuerdo, que no es de la época, insisto, es más reciente, pero tampoco es de hace 2 semanas, había varios lugares que a mí me llamaban la atención. Uno eran los palacetes y otro eran las grutas, las cuevas, que se meten allí en varias veces y pasan cosas por allí y esto, lo otro. Y esto pues un poco también es una especie de redescubrimiento o de descubrimiento a secas de ciertos elementos de lo que es pues la orografía y la arquitectura de España en general, sobre todo de esta parte del sur en la que se centra la serie. Más cosas, aparte de los 3 personajes que hemos dicho, que ya lo dije, vamos a ver, Don Diego, Julio Morales, yo estos actores, salvo Ricardo Palacios, no los conozco. Nuño, que es Ricardo Palacios, Julio Morales, Don Diego, y Bill Darín, supongo que sería porque era alemán, Omar, el árabe. Estos 3 son los permanentes en toda la serie. Y después hay otros que van apareciendo. Aparece, recuerdo, Juan Margallo, el jefe de los que se enfrentan con ellos en el patio aquel. Está Fernando Sánchez Polac. Están una serie de personajes, de actores, muy secundarios, pero muy presentes en la televisión y en el cine, que hacían muchos papelitos, pues un poco consolidando y respaldando este proyecto pues con su presencia, porque eran actores, hombre, no eran primeros actores, pero eran actores de carácter considerados buenos, que se sabía que daban verosimilitud, que daban calidad y que tenían cierto talento, o mucho en algunos casos. Pienso en Fernando Sánchez Polac, por ejemplo, o Juan Margallo mismo en teatro, pues fíjate lo que ha sido Juan Margallo. Y bueno, pues iban dando los distintos personajes. La serie es una serie que va desplazándose, es una serie de actividades nómadas, no es que ocurra en un mismo sitio todo, sino que van yendo de un sitio para otro, con la doble intención de presentar la pluralidad de las historias, de ir mostrando, no colocándolas en un único sitio, en un único espacio, sino ir buscando, y demostrar esto que estamos hablando, de la excelencia de los edificios nazaríes, de grutas maravillosas, de palacetes cristianos muy interesantes, y esto. Y la beligerancia entre los moros y los cristianos, que está un poco tamizada, porque de pronto cuando vemos, siempre son historias de villanos. Siempre hay alguien que hace alguna injusticia, y estos 3 paladines, que en ese capítulo los 3 camaradas se han puesto de acuerdo en enfrentarse a la injusticia y de pelear por lo que es justo y necesario, pues tienen rivales tanto
en el lado de los cristianos como de los, ya lo he comentado, como de los árabes. Quizá más de los árabes. Creo recordar que de las 6 historias, 4 me parece recordar que son propiciadas por los árabes. Pero bueno, pero también eran unos árabes muy cristianizados, en el sentido de que habían ya asimilado mucho de la cultura, de la forma de pensar digo desde la perspectiva de la serie, ¿eh? O sea, no son árabes de estos cerrados, de estos fundamentalistas. Ahora, algunos fundamentalistas de ahora parecen más carcas y más obsoletos que aquellos de la serie. En fin, es una serie de carácter de aventuras modestas, no son una aventura de unas cosas espectaculares que aparecen por allí monstruos ni cosas de estas, de aventuras, pues de enfrentamientos, con un espíritu de justicia subyaciendo a todo esto. Y es una serie, lo que dije antes, conciliadora. Es una serie donde intenta, por un lado, establecer un paralelo con la España del momento. O sea, vamos a dejarnos de enfrentamientos entre nosotros, aunque haya diferencias, lo que entonces se llama regiones, ahora se llama autonomía. Por ejemplo, entre un catalán y un madrileño, entre un vasco y un valenciano, yo qué sé. Pues esto hay que intentar limarlo, vamos todos a una, vamos a conseguir hacer entre todos un mundo mejor. Esta es la propuesta de la serie, centrada en la anécdota, la peripecia de los moros y los cristianos. Y bueno, pues eso es lo que es la serie más o menos. Ya digo, me consta que está en televisión, yo no la he visto en televisión española, en la página web, en Tercio de la Carta, pero sé que está. Y por lo tanto, pues ya remitimos, sin más dilación, y terminamos aquí. Si el vídeo te ha parecido interesante, si te ha recordado cosas, si es que conocías la serie, o te estimula para ir a verla, pues nos parecerá estupendo. En cualquier caso, le puedes dar al me gusta al vídeo si ha sido así. Si te interesan pues las distintas temáticas que vamos abordando en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente que le puede interesar, le puedes recomendar que lo hagan también. Y por nuestra parte, pues te estamos muy agradecidos por tu compañía y por tu apoyo. Un saludo.